integrante del equipo médico del gobierno del presidente Hugo Chávez, completa primera semana en prisión. La doctora Abreu de San Miguel está siendo privada ilegítimamente de su libertad y bueno, está en estos momentos, podríamos hablar de secuestrada por el SEBIN. La Fiscalía venezolana la acusa de haber filtrado en los últimos 2 años información reservada que compromete la seguridad nacional. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Ana María Abreu de San Miguel por presuntamente incurrir en el delito de uso de información reservada, sancionado en el artículo 134 del Código Penal. Ana María Abreu afirma que es inocente y que los correos electrónicos con los que pretenden inculparla son falsos. Desconozco los correos, en mi vida los he emitido. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. La diputada opositora Delsa Solórzano afirma que la detención de Ana María Abreu es injusta y demuestra el carácter autócrata del actual mandatario venezolano. Desde Miami, el reconocido analista Casto Ocando y el médico José Rafael Marquina hablan sobre la incidencia y los secretos que esconde el equipo médico de Hugo Chávez de cara a las elecciones presidenciales que celebrará Venezuela en tan solo 3 meses. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: una semana cumple detenida en la sede de la Policía Política venezolana Ana María Abreu. La noticia: la médica que trabajó durante 12 años en un edificio adscrito a la Presidencia de la República es acusada por la Fiscalía de filtrar secretos políticos y militares concernientes a la seguridad del Estado. El punto clave: pese a que el Ministerio Público aún no ha precisado cuáles son las pruebas que tiene para hacer tal acusación, la detención se mantiene y la justicia no ha entregado mayores explicaciones que justifiquen la medida de aseguramiento. Ana María Abreu de San Miguel sigue estando privada ilegítimamente de su libertad hasta tanto no exista una orden de aprehensión en el expediente o no se haya verificado esta audiencia de presentación. El lapso que podía estar detenida la doctora Abreu de San Miguel es solamente de 48 horas y en todo caso de que se pospusiera la audiencia para mañana, se podía hacer la audiencia muy fácilmente estando ella en libertad. Sin embargo, el tribunal fue de oficio su declinatoria de competencias. Ratificamos lo que hemos dicho al principio, que la doctora Abreu de San Miguel está siendo privada ilegítimamente de su libertad y bueno, está en estos momentos, podríamos hablar de secuestrada por el SEBIN hasta tanto no un tribunal jurisdiccional no decida qué es lo que hay en su caso. El punto clave: Ana María Abreu es cuñada de la reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien en los últimos 8 años ha liderado varias denuncias sobre la persecución política que sufren los empleados estatales que son opositores a Hugo Chávez. Actualmente dirige la ONG Control Ciudadano, desde donde emite fuertes críticas frente a los abusos que comete el actual gobierno venezolano. Creo que esto es un vulgar montaje. Si hay fuga de información, en las próximas horas no nos sorprenda, haya una autodetención en mi contra, porque tiene que haber un receptor de información. Reitero, tengo la mayor disposición, comisario Miguel Rodríguez Torre, de acudir a su despacho si todo esto está montado claramente en mi contra. La noticia: de ser hallada culpable la doctora Ana María Abreu podría ser condenada a una pena de hasta 10 años de cárcel. El punto clave: el caso ha despertado nuevamente el debate sobre la supuesta utilización de la justicia que estaría haciendo el régimen del presidente Hugo Chávez para perseguir y neutralizar a sus principales opositores políticos. En nuestra patria, la democracia y el Estado de Derecho son aparentes. La ley y la justicia son instrumentos del régimen para legalizar y normalizar el odio, el miedo, la muerte y la discriminación al extremo de que quien no lo comparta no es considerado venezolano. Los organismos que vigilan el debido proceso y el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela volvieron a encender sus alarmas con la detención de la doctora Ana María Abreu y ya la consideran una presa política. El programa La Noche confirmó con fuentes del proceso que las pruebas que la Fiscalía usó para encarcelar a Abreu son varios correos electrónicos que contienen datos de funcionarios del gobierno. Al parecer, esa información no contiene elementos que pudieran poner en peligro la seguridad nacional de Venezuela o al mismo presidente Hugo Chávez. Para la Fiscalía venezolana, Ana María Abreu habría incurrido en el delito de uso de información reservada, tipificado así en el artículo 134 del Código Penal.
Cualquiera que, indebidamente y con perjuicio de la República, haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otras informaciones relativas al material, fortificaciones u operaciones militares, bien sea diafanizando de otra manera su conocimiento, será castigado con presidio de 7 a 10 años. La médica Abreu fue detenida el pasado viernes y conducida por las autoridades a los calabozos del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia. Allí están recluidos personajes que generan interés para el régimen chavista, como el presunto narcotraficante Walid Macled y el cabecilla del grupo terrorista de las FARC, Guillermo González Cuéter, alias Julián Conrado. Para la defensa de Ana María Abreu, el expediente en su contra no presenta las pruebas que sustentan la detención y desde ya la médica ha sido considerada como una presa política. Sus abogados también explicaron que Abreu ejerce la medicina vinculada al gobierno venezolano, pero atendiendo a los damnificados de las lluvias que en 2011 azotaron al territorio del país suramericano. Por eso la defensa explicó que en ningún momento la mujer ha podido tener acceso a información confidencial que pueda comprometer la seguridad nacional de Venezuela. Por su condición de médica, en un primer momento los medios de comunicación vincularon la captura de Abreu con la supuesta filtración de información sensible sobre la salud de Hugo Chávez. Pero fuentes cercanas al proceso le confirmaron al programa La Noche que las piezas que fundamentan la detención de Abreu son varios correos electrónicos donde hay nombres y datos de contacto de funcionarios del gobierno y que no comprometerían la seguridad del Estado ni la del mandatario. Las mismas fuentes aseguran que esos correos electrónicos no fueron enviados desde alguna de las cuentas que maneja la doctora Abreu, lo que configuraría un aparente montaje en su contra. El programa La Noche también conoció que en las próximas horas la defensa de Abreu presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual podría solicitar medidas cautelares. Ana María Abreu es cuñada de Rocío San Miguel, una reconocida opositora al régimen de Hugo Chávez y que impulsó el referendo revocatorio que en 2004 buscó la salida del poder del mandatario. San Miguel y su hija gozan de medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Caracas, Venezuela, saludamos a esta hora a Delsa Solórzano, es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia y diputada al Parlamento Latinoamericano. Bienvenida, diputada, al programa La Noche. Saludos, Jason, un placer saludarle a usted y a toda su audiencia. Quiero preguntarle, señora Solórzano, cómo entender esta detención de una doctora que, si bien trabajaba para el gobierno venezolano, pues al parecer no manejaba esta información confidencial y hoy está acusada por revelar secretos militares y políticos de Estado. La única forma de entenderlo es comprendiendo cómo funciona la administración de justicia en Venezuela. Lamentablemente en nuestro país, el sistema de administración de justicia penal se utiliza únicamente para perseguir a la disidencia política y no para perseguir a la delincuencia, siendo la inseguridad el primer problema que aqueja a los venezolanos. La prueba de ello es que en Venezuela tenemos un 92% de impunidad en delitos como el homicidio, que ocurren a diestra y siniestra en nuestro país. El índice de impunidad se ubica en 97%, y pues bueno, ello obedece en gran medida a que nuestros jueces y fiscales están dedicados exclusivamente a atender casos de carácter político, a perseguir a periodistas, a dirigentes políticos, a dirigentes de la sociedad civil que se atreven a levantar sus voces en contra del régimen. Nosotros hemos visto cómo en Venezuela hay diputados, por ejemplo, que gozando de inmunidad parlamentaria han estado presos, detenidos o enjuiciados, como por ejemplo el caso muy famoso del diputado José Sánchez Montiel Mazuco, que fue detenido con el único testimonio de un testigo encapuchado y que pues posteriormente el ex magistrado de la Sala Penal en la Vía Ponte a Ponte señalara que todo esto había sido un montaje precisamente para perjudicar al diputado, que por cierto es el cuarto más votado de todo el país. Sí. Hechos como estos ocurren a diario en nuestro país y pues por supuesto el caso de la doctora Abreu de San Miguel no escapa de esta realidad, de ser un caso más de persecución política. Señora Solórzano, entonces para usted no queda duda de que se trata de una prisión de carácter político la que tiene en este momento la doctora. No, ninguna duda. De hecho, nosotros hemos calificado desde ya a la doctora Abreu de San Miguel como una presa política del régimen. En este momento nosotros tenemos con ella 16 presos políticos
en Venezuela. Adicionalmente, pues por supuesto el tema de los perseguidos y de los exiliados políticos, cuyo número se incrementa cada día más. ¿Cree usted que en este caso se siguió el debido proceso? Porque la detención de la doctora debería darse con una orden de aprehensión, la cual al parecer no hubo en este caso y además fue trasladada a la sede bolivariana de inteligencia y no a una prisión común. Sí, efectivamente, pues para nada se ha seguido el debido proceso en este caso, y lo digo en estricto sentido como abogado penalista que soy. Hay diversas estipulaciones del Código Orgánico Procesal Penal y también de nuestra Constitución Nacional que establecen cuáles son los mecanismos para que se dé cumplimiento al debido proceso. Ninguno de ellos se cumplió en este caso. Varias cosas. Uno, no hubo una orden de detención emitida previamente por un tribunal y que además obviamente obedeciera a una investigación penal previa, y nada de esto ocurrió. En segundo lugar, hay una cosa que para nosotros es fundamental: el allanamiento que se hizo en la residencia de la doctora Abreu de San Miguel fue en completa violación de los derechos humanos. Se atropelló de modo absoluto con el uso excesivo de la fuerza pública más de 14 funcionarios en una vivienda donde vive una anciana y una niña, y ambas fueron, sobre todo la anciana fue agredida por los funcionarios policiales. Luego fue detenida la doctora Abreu de San Miguel sin orden judicial, y pues posteriormente se violó lo que establece nuestra ley, que es la presentación obligatoria en un lapso que no debe exceder de 48 horas ante los tribunales correspondientes. En este caso pasaron las 48 horas, se venció el lapso, y aún vencido el lapso no se daba la presentación ante los tribunales correspondientes, y pues finalmente cuando se dio la presentación se ordenó que se mantuviera detenida la doctora Abreu de San Miguel, quien además se encuentra, como usted bien dice, detenida en la policía política del régimen, en el helicoide, en clara violación además de todos sus derechos fundamentales y pues por supuesto del debido proceso. Saludamos también en Naples, Florida, en Estados Unidos, a José Rafael Marquina, médico venezolano, radicado en el estado de la Florida, certificado además en medicina interna, neumología y cuidados críticos. Bienvenido, doctor Marquina, al programa. Muchas gracias. Usted que es médico, ¿cómo entender que a través de un profesional de la salud que trabaja para el gobierno pueda filtrarse información que comprometa la seguridad del Estado? Mira, esto lamentablemente creo que es un mensaje que se le está enviando a la población e inclusive al núcleo cercano del presidente. Ha habido filtración de información, muchísima información ha llegado a medios internacionales, a periodistas internacionales acerca de la salud del presidente Chávez. La salud del presidente Chávez continúa en deterioro. A pesar de tener apariciones físicas en televisión, vemos que por una parte el candidato de la oposición está saliendo a recorrer el pueblo, casa a casa, caminando, y el presidente solamente aparece esporádicamente en televisión, fundamentalmente a través de cadenas televisivas, obligando a la gente a que lo vean. Lamentablemente, todo esto, lo que se está buscando es enviarle un mensaje de intimidación al núcleo cercano al presidente, a las personas que han filtrado información anteriormente. Por supuesto, no tiene ningún sentido médico porque al parecer toda la información que la doctora Abreu ha sacado a la luz pública ha sido información que ha sido publicada en los medios de comunicación anteriormente. Así que esto es fundamentalmente un abuso, es percibido a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional como un abuso más, y lamentablemente pues esto está haciendo que este gobierno pues esté mostrando muchas más medidas que son arbitrarias y violaciones de los derechos humanos de la población venezolana. Pero ¿cree usted en este caso que el caso de la doctora Abreu no está relacionado con la salud del presidente Hugo Chávez? Es decir, a través de ella no hubo filtración de este tipo de información. No, absolutamente, y no creo que haya habido ningún tipo de información. Lo que se está buscando es un chivo expiatorio, lo que llamamos en Venezuela una persona que no tiene nada que ver, buscando darle un ejemplo a las personas cercanas al presidente para que no continúen filtrando información. Las personas que han filtrado información son personas cercanas al presidente. Mira, la información que se ha filtrado es información que solamente tienen acceso personas muy, muy cercanas al presidente. Y en el caso de la doctora Abreu, no, ella al parecer lo único que hacía era examinar y trabajar con pacientes de los más pobres, inclusive con pacientes que eran refugiados. Lamentablemente, pues las clases más necesitadas están perdiendo una doctora que al parecer pues estaba haciendo una gran labor social.